Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo DN en vivo, el espacio de encuentro que organiza Diario de Navarra y que hoy pone su foco en el sector de la cultura. Un sector que está sufriendo como pocos el golpe de la crisis que ha traído la pandemia, ya que ha tenido que parar o restringir su actividad durante estos meses. Sabemos que sin público no hay actividad cultural ni ingresos para los más de 9.000 navarros que trabajan en torno a la cultura, una situación que se ha ido complicando conforme avanzaban las semanas hasta el momento actual. Para ofrecer un par de datos que nos ponga en contexto, en España se han cancelado unos 25.000 conciertos desde marzo y las pérdidas acumuladas por las salas de conciertos en nuestro país rondan los 120 millones de euros. Para analizar en detalle la complicada situación que está viviendo el sector de la cultura en Navarra y sobre todo para intentar aportar algo de luz y proponer vías de solución, contamos hoy en este DN en vivo en torno a la cultura con nuestros invitados. Rebeca Esnaola, consejera de Cultura del Gobierno de Navarra, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Ana Zamarvide Bacaicua, promotora de conciertos y presidenta de la Asociación Navarra de la Industria Musical, ANAIM. Buenas tardes y bienvenida, Ana. Miguel Goicoetxeandía, actor de teatro y representante de la Asociación Navarra de Artes Escénicas, NAPAE. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes también. Hola, buenas tardes. Y Chuma Huarte, representante de la Asociación de Trabajadores del Espectáculo de Navarra, ATEN. Chuma, buenas tardes. Arrassaldeón, buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, lo cierto es que la situación no es nada fácil. Todos sabemos que estamos atravesando una crisis, hay algunos sectores que la están sufriendo más directamente y de una forma más radical que otros, y la cultura está en el punto de mira. ¿Cómo pensáis que va a salir la cultura, el sector de la cultura, tras esta pandemia, en un momento en el que ya está bastante diezmado el sector? Rebeca, ¿cuál sería en principio la valoración que haces? Bueno, yo creo que venimos diciéndolo ya desde primavera, ¿no? El sector cultural ha sufrido muchísimo, incluso antes de la declaración del estado de alarma, porque ya se produjeron cancelaciones, aplazamientos, incluso antes, ¿no? Como digo, del 13 de marzo. Es verdad que en verano parecía que poco a poco se veía algo de luz, pero esta segunda ola, sin duda, al menos aquí en Navarra, bueno, pues yo creo que nos ha trasladado a una situación crítica que de nuevo ha vuelto a poner a la cultura, ¿no? en cuarentena, en confinamiento, ¿no? Yo confío que el sector cultural saldrá de esta crisis. Veníamos recuperándonos desde el 2008. Yo creo que la diferencia en cuanto a cómo afrontar esta crisis está clara. En aquellos años fueron unas políticas de recortes. Yo creo que ahora nos corresponde a la Administración ayudar, acompañar, impulsar, ¿no?, al sector cultural, a sus diferentes agentes y sobre todo hacerlo en absoluta colaboración con ellos, ¿no?, con todos ellos, con las asociaciones, agentes. Bueno, pues los interlocutores en este ámbito cultural, que a veces está bastante, bueno, es frágil, ¿no?, y a veces es difícil encontrar esa interlocución, pero si algo ha traído esta crisis, y yo creo que va a ayudar además a la recuperación del sector cultural, es a generar interlocución, asociaciones, entidades profesionales, y eso nos ayudará. Con lo cual yo creo que la cultura ha de salir, claro que sí, vamos a intentar que salga reforzada, pero desde las administraciones asumimos la responsabilidad de que necesitan acompañamiento, impulso y apoyo, sin duda. Ana Zamarvide, comentábamos hace unos minutos que a pesar de que la situación no es fácil, es muy complicada, tú eres optimista. Sí, yo soy optimista porque efectivamente hay una lectura lógicamente negativa de todo esto, que es, como bien ha explicado Rebeca, bueno, pues veníamos, digamos, de una situación, somos un sector relativamente frágil y vulnerable y cualquier crisis que te golpea deja tocado, ¿no? Pero esta en especial ha sido, digamos, está siendo muy dura, pues porque efectivamente viene acompañado, digamos, de una prohibición o de un cese de actividad, ¿no? Entonces está siendo más dura. Pero al mismo tiempo yo soy positiva en cuanto a que creo que esta crisis precisamente nos brinda la oportunidad, bueno, pues para consolidarnos como un sector estratégico que somos, ¿no? Y de alguna manera sentar un poco las bases para el futuro del sector, que buena falta nos hace puesto que veníamos de una situación un poquito ya precaria. Miguel Goicoetxeandía, ¿cómo ves la situación? Hombre, yo la situación la veo complicada. Me ha gustado lo que ha dicho Rebeca de apoyar, impulsar y acompañar al sector cultural, porque en gran medida dependemos de la Administración y la facilidad, continuidad de programas, apertura de espacios para poder continuar adelante. Yo creo que el sector cultural es fuerte en el sentido de iniciativa y es frágil de iniciativas que tenemos, de capacidad
para adaptarnos a los medios y a los tiempos y es frágil en cuanto a su estructura. Entonces, nos necesitamos todos. Chuma, ¿cómo saldrá el sector de esta situación? Hombre, pues esperemos que bien, con la colaboración de todos, tanto del departamento, de todas las asociaciones, pues debemos participar y, bueno, pues por poner todo lo posible para salir. Creo que esta crisis sí que ha traído pues un entramado de asociaciones y tal que están un poco ya viendo esa debilidad que ha existido en la cultura. Y bueno, sí que preocupa igual un poco esta velocidad de acción que está sometiendo esta propia pandemia, ¿no? Entonces no da tiempo a ese descanso, a esa reflexión un poco profunda de cómo fortalecer la estructura del sector. Y eso también es necesario. Entendemos que ahora es complicado por todo como viene, ¿no? Pero creo que hace falta ese tiempo un poco para reflexionar, ponernos a pensar y ver cómo podemos salir de esta situación, sobre todo fortaleciendo la estructura para que no nos vuelva a pillar en otras maldadas, ¿no? Entendiendo que la situación, ojalá, ¿verdad?, pero no va a terminar mañana, vamos a pensar que en un medio o largo plazo estaremos mejor, pero aún nos quedan unos meses por delante. Hay quien ya habla de que hasta después del verano no podremos tener la situación mínimamente controlada. ¿Cuál sería o cuáles serían, ¿no?, las medidas, la estrategia para impulsar el sector, por ejemplo, desde la Consejería de Cultura? Yo creo que efectivamente vamos a tener todavía varios meses por delante para aprender a convivir con este virus y en ese sentido como sector la cultura también ya lo está haciendo, ya lo hizo desde el verano y yo estoy segura que lo seguirá haciendo, está adaptando sus formatos a que el público pueda disfrutar de la cultura también conviviendo con el COVID, ¿no?, que yo creo que es fundamental. Entonces, yo creo que por lo menos desde el departamento tenemos diferentes líneas de acción, ¿no? Está la propia acción que se puede establecer con los presupuestos, ¿no?, de líneas de convocatorias y ayudas directas, quizá ayudas directas a las propias estructuras que hay que estudiar, porque esa línea no existía hasta ahora en el departamento y veremos si en el 21 cómo la creamos, ¿no?, y cómo se puede dar respuesta. Por supuesto, líneas de convocatorias y ayudas a la propia creación, a la exhibición, y es verdad que en función de lo que nos vaya diciendo la pandemia, quizá la exhibición quede entre comillas porque no sea posible por este asunto de aforos, entonces el acento a lo mejor hay que ponerlo en la investigación, en la intercomunicación, sinergias entre sectores, es decir, por eso digo que es muy importante la interlocución con el sector para que las ayudas vayan bien orientadas y puedan ser receptivas de la mayor parte del sector. Luego tenemos la línea de programas propios, seguir trabajando esos programas propios que son contratación directa en nuestro sector y valorar creación de unos nuevos o mantener los que ya en este 2020 se han creado y que yo creo que han tenido muy buena acogida entre el público y en el sector. Y luego tenemos el marco normativo. Estamos en desarrollo de la Ley de Derechos Culturales, pero tenemos ya un mandato del Parlamento para arrancar cuando tengamos quizás ese tiempo de reflexión, como decía Chuma, ¿no?, que efectivamente es necesario para arrancar la Ley de Profesiones de la Cultura, que yo creo que va a ayudar muchísimo a establecer profesiones, ese reconocimiento, ese cierto ordenamiento, ¿no? Por ahí está el Estatuto del Artista, que no termina de coger forma, pues a lo mejor Navarra, abanderando esta posición y este trabajo, pues puede ayudar a que esto ya por fin vaya cogiendo forma, ¿no? Ana, ¿qué medidas ayudarían a reforzar el sector o a ayudarle a superar mejor esta situación? Bueno, a ver, sí que es verdad, yo hablo, digamos, en nombre un poco de las empresas, ¿no?, de las empresas privadas. Nosotros vivimos, digamos, de nuestra propia iniciativa y de asumir riesgos, porque es así. Entonces, a nosotros ahora mismo la prioridad o el objetivo principal se centra en conseguir unos aforos razonables, seguros, pero razonables como para que esa propia iniciativa sea viable por sí, sin tener que recurrir a la administración, ¿no? Esa sería la máxima prioridad. Lógicamente, mientras esos aforos no lleguen, porque la situación sanitaria no lo permita, porque el virus no lo permita, lógicamente vamos a necesitar la complicidad de la administración, sin duda. Y principalmente yo creo que en dos vías. Una, la colaboración público-privada, que nosotros somos grandes defensores de esa colaboración, de esa fórmula, porque entendemos que además en momentos como estos es precisamente como mejor se sale y es el momento más apropiado para hacerlo. Y dos, lógicamente apoyado por unas medidas de contingencia, ¿no?, como bien explicaba Rebeca, es decir, ahí hace falta unas ayudas, digamos, de carácter excepcional que ayuden, digamos, a las estructuras empresariales a salvar un poco el empleo que tenemos aquí y, bueno, enfocado para nosotros pues desde las salas de conciertos, las pequeñas empresas, todo en general, ¿no?, todo el tejido empresarial.
Y yo creo que esas dos vías serían ahora mismo las más importantes para poder, digamos, destinarlas a la supervivencia, simplemente sobrevivir. Miguel, la ampliación de aforos, la colaboración público-privada, las ayudas, la programación propia, ¿qué más? Que los aforos sean proporcionados a esta demostración de que la cultura está siendo segura, que haya espacios también alternativos dentro, porque no todo se circunscribe a las grandes infraestructuras, que haya espacios alternativos para pueblos pequeños, que se adopten soluciones imaginativas, pues desde carpas, desde bibliotecas. En nuestro sector, en las artes escénicas, hay mucho complemento a partir de la enseñanza, que haya facilitar desde cultura un contacto directo con educación, que se puedan programar extraescolares, que los niños acudan a los teatros, niños y adolescentes, a los teatros, a programas, que haya una protección también en esta época siempre y en esta época de pandemia de lo que se ha llamado kilómetro cero, de las producciones locales, de los artistas locales, que la cultura sea declarada un bien cultural, que es fundamental, un bien esencial para poder optar a ayudas europeas, que haya una vinculación a que las programaciones sigan abiertas en la medida de lo posible, para facilitar tanto la iniciativa privada de la que hablábamos, que pueda ser rentable, como las posibilidades de los propios trabajadores. Y en el caso, perdón por extenderme, de que en algún momento esto no se pudiera realizar, tratar, escuchando al sector, de buscar una ayuda en común para todos los trabajadores del sector. ¿Tú me añadirías alguna otra acción desde el sector de trabajadores? Bueno, comentaba el espacio de reflexión y creo que tiene que ser derivado a través de mesas, ¿no?, participativas, ¿no?, donde se puedan desarrollar, ¿no?, revisiones igual a las convocatorias de subvención. Podemos hablar también de la ley de contratos públicos, donde bueno, pues cambiemos un poco los modelos de licitación a través de esta ley de contratos públicos, que es excelente, por cierto, en Navarra. Entonces creo que hay foros que se pueden determinar, espacios de coordinación y de colaboración, y ahí tenemos que participar un poco todos, ¿no? Insistí antes que creo que puede ser uno de los indicativos para poder un poco salir en estas cuestiones, y creo que esos espacios se tienen que proponer, y creo que con la consejera Rebeca está en este sentido pues a favor de estas cuestiones, y creo que no habrá ningún problema en que se realicen esos espacios de colaboración. Vamos a poner el foco precisamente en la Administración y vamos a ver qué papel juega en toda esta situación, ya más allá de ser un subvencionador, de ser obviamente un programador. ¿Cómo se ve la propia Administración, la propia Consejería, qué papel entiende que tiene ahora y cómo lo veis los demás? Yo creo que también de aquí puede salir algo interesante. Rebeca. A ver, yo creo, como decía al principio, ¿no?, el sector cultural es un sector que genera empleo, es un sector que genera riqueza, es un sector de desarrollo económico, pero al mismo tiempo es un sector frágil y un sector a cuidar, porque la cultura, digamos, es una de las cuestiones más intrínsecas al ser humano, a nuestro propio patrimonio, a nuestra tradición, ¿no? Es decir, es un sector que tiene esta doble mirada, con lo cual la Administración tiene esta complejidad de hacer este equilibrio y de manera adecuada, ¿no? Hay una cuestión que marca desde el principio también nuestro trabajo como Administración, y es la capacidad de trabajar de manera interdepartamental, ¿no? Entonces, ese trabajo en colaboración con desarrollo económico, ese trabajo en colaboración con salud ahora, como no puede ser de otra manera, o ese trabajo en colaboración con educación, ¿no? Que es verdad que algunas de esas comisiones están más paralizadas pues porque la situación nos ha obligado a ello, ¿no? O la de salud, que hemos arrancado en esta semana, porque me parece que es lógico que la propia Comisión de Salud escuche de primera mano a los agentes del sector, ¿no?, por este tema de aforos que ha salido un poco antes. Con lo cual, desde la Administración debemos tener esta doble mirada, es decir, saber generar este impulso necesario para que las empresas crezcan, desarrollen su labor de manera adecuada, generen empleo, cuestiones tan básicas en el sector cultural como la intermitencia, ¿no?, del profesional autónomo, por ejemplo, que no ocurre en otros sectores económicos, ¿no? Intermitencia me refiero pues porque muchos dependen de giras, de calendarios, de festivales, ¿no?, pues que eso se reconozca
yo creo que es labor desde el Departamento de Cultura para ayudar al desarrollo económico a hacerlo, lo mismo con el Departamento de Hacienda, con el que también ha habido ya reuniones, pero al mismo tiempo sin abandonar la mirada en cuanto a esta cuestión de protección y de generación de creación a cuestiones que a lo mejor económicamente y desde un punto de vista exclusivamente económico, como digo, no serían viables, pero son necesarias y fundamentales para el crecimiento de la comunidad en el ámbito cultural, ¿no? Hay cuestiones que en un teatro llenan con miles de personas y cuestiones que a lo mejor solo atraen a 100 personas, pero ambas son fundamentales y necesarias. Y los agentes, actores, músicos, técnicos, escritores, me da igual de cualquier sector, aquí es verdad que están las artes escénicas en vivo, pero de cualquier otro sector, entonces la Administración tiene un papel ahí fundamental para velar porque eso no se pierda, porque es patrimonio de Navarra, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos ese equilibrio, ¿no? De efectivamente hacer avanzar y cuidar a un sector que genera empleo, genera riqueza, pero sin perder de vista que tiene una peculiaridad específica que lo hace único y que además es fundamental para la persona y para el propio desarrollo de comunidad, ¿no? Como una comunidad más tolerante, más libre, vamos, lo que la cultura aporta, ¿no? Al ser humano en concreto. Ana, ¿qué esperáis desde la Asociación del Sector Musical, de la Administración? Sí. ¿Qué papel, no sé si le exigís, ¿no? ¿Le pedís? Bueno, yo creo que ahora y el mismo que siempre, ¿no? Es decir, no solo el papel programador, subvencionador, como apuntaba, sino el facilitador, que es el principal. Yo creo que hay muchas formas de trabajar y de colaborar entre asociaciones, empresas y la Administración, y no siempre conllevan una aportación económica o una subvención. Simplemente es cuestión de sentarse a trabajar, de buscar esas fórmulas, porque hay infinidad y de alguna manera no es más que un tema, digamos, de voluntad y de ganas. Voluntad, ganas, buen hacer, ¿no? También, Miguel, ¿qué más? ¿Qué le pides? ¿Qué le pedís los actores? Yo lo primero que quería mostrar es empatía ahora mismo, ¿no? Tienen una situación complicadísima, complicadísima que no la querría para mí. Pero desde el punto de vista que ellos, la Administración tiene que liderar y acompañar y proteger todo este entramado que es tan difícil muchas veces de catalogar, que es la cultura, y a la vez tan rico, tan necesitado socialmente. Esa necesidad social que se ha demostrado durante todo el confinamiento, hay que tratar de que el sector salga fortalecido con toda esta situación. Entonces, todo este diálogo que se ha iniciado con la Administración, yo creo que tiene que ser constante, tiene que ser vivo, tiene que hablar con cada uno de los interlocutores, con todos los sectores, tiene que ser activo. O sea, que en este diálogo sintamos que también las propuestas que se dan desde los distintos sectores se ven correspondidas y, sobre todo, creo que dentro de los ámbitos que tiene el Gobierno, quizá la cultura también, desde la propia Administración, es el más frágil, o uno de los más frágiles. Entonces, yo creo que tenemos la necesidad de poner en práctica todo esto de lo que estamos hablando, de que es un bien. La cultura nos da la vida, nos hace personas, nos hace libres. Pues eso, demostrarlo de una manera práctica. Me parece muy bien todas las iniciativas de las que estaba hablando Rebeca, y hay que traducirlas en actuaciones y en programas. Hay que darle ese valor que estamos otorgando superior a la cultura, no superior a nada, sino como que nos eleva como personas. Hay que dotarlo de un contenido, sobre todo económico. Sobre todo económico. Entiendo, por lo que dices, que quizá esta crisis puede ser una oportunidad, ¿no? Como dicen los orientales. Chuma, ¿estás de acuerdo? Una oportunidad para reinventarse, para establecer lazos entre unos y otros y para salir reforzados. Sí, bueno, para esa cuestión sí, hombre, hay que pasarla también, ¿eh? Y eso también pues tiene cierto duelo, ¿no? Pero me voy a referir un poco al tema de la Administración, el papel que tiene que tratar un poco
en este sentido, ¿no? Y creo que, claro, la Administración, creo de forma transversal, el Departamento de Cultura de forma transversal con otros departamentos, ¿no? Pues tiene que aplicar políticas, ¿no? Que sea un eje garante, ¿no? De la cultura para que llegue a todos los rincones de las localidades. Entendemos como un bien de primera necesidad. Es que creo que la pregunta habría que hacérsela y tenemos que hacerlo cada uno de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué sería un mundo sin cultura? Creo que lo hemos vivido en nuestras carnes en estos momentos de crisis y de pandemia. Entonces, creo que eso es importante. Hay valores intangibles, inmateriales en la cultura, ¿no? Que denotan que somos como personas, como humanos en esta sociedad. Entonces, creo que eso tiene un valor incalculable y por eso mismo creo que hay que protegerla. Tenemos una excelente ley de derechos culturales que así lo ampara y lo está recogiendo. Utilicemos esa ley, vayamos camino ya a la ley de profesiones de cultura, que establezcamos un poco ya los marcos un poco para los trabajadores, para las cuestiones un poco ya más formales y del día a día. Pero evidentemente nadie puede dudar que la cultura nos hace humanos a todos y entonces creo que eso es algo importantísimo y ahí coincido con Miguel, que tiene un papel ahora mismo bastante difícil la Administración con todo lo que está cayendo y ahí tenemos que mostrar esa empatía en ese sentido y buscar todos los lazos de colaboración para salir todos a una en este sentido. Y eso nosotros ahí lo proponemos y ahí damos nuestro brazo para todo el esfuerzo que se pueda dar. Recogiendo ese guante que lanzaba Miguel, te lo devuelvo, Rebeca. Cuestiones prácticas, alguna medida concreta, alguna ayuda, algo que podamos adelantar ya concretando en el terreno. Bueno, a ver, en primer lugar, yo espero, ¿no? Necesitamos los presupuestos en el año 2021 aprobados, porque digamos que esa es nuestra herramienta, nuestro recurso para poder implementar las medidas, ¿no? Porque hay cuestiones que efectivamente comentaba Ana, que no se trata de económicas y esas están, ¿no? El tema de las mesas de trabajo que ya arrancamos en marzo y además que yo agradezco siempre porque en esas circunstancias, a través de videoconferencias, cuando todavía ni siquiera estaban generadas las asociaciones, fue un, por favor, poneros de acuerdo y decidme quién va a hablar en nombre de, ¿no? Con lo cual, ahí la verdad es que yo agradezco esto. También la consejera de Salud el miércoles en rueda de prensa habló de la gran generosidad del sector cultural, porque es así. Entonces, con los presupuestos, como digo, ¿no? Lo que aparece al menos en el anteproyecto de presupuestos y yo espero que se pueda aprobar, efectivamente aparece un incremento en lo que son las líneas de ayudas y subvenciones, unas que ya están más o menos definidas por lo que ya venían siendo, ¿no? La Sartén Pro, que va para profesionales, etcétera, que falta definir lo que son las bases para que vayan de acuerdo con la situación real del 2021. Luego hay toda una batería de una línea presupuestaria que también van a ser para ayudas, que creemos que van a ser ayudas directas, pero que estas son las de nueva generación, que habrá que articular, ¿no? En colaboración con Desarrollo Económico, con Hacienda también, para que efectivamente vayan de manera adecuada al sector y las puedan aprovechar. Hemos implementado también una línea de generación de demanda, porque es verdad que pensábamos que el otoño iba a ser diferente. Yo creo que esto no se le escapa a nadie y pensábamos ya activar esa generación de demanda en otoño, pero dadas las circunstancias de la segunda ola, el cierre de algunos espacios, la reducción de aforos, pensamos que sería más adecuado implementarlas a partir del 21 y además haciéndolo con una estrategia completamente diferente, porque es verdad que vemos un poco qué está pasando con bonos culturales en otras localidades, con otras comunidades autónomas que no están funcionando, con lo cual estamos dando una vuelta de tuerca y estarán en la línea del 21. También se apuesta específicamente por el ámbito musical, que hasta ahora no aparecía en presupuestos y que de hecho ni siquiera había una interlocución con el sector musical como tal, ¿no? Ha sido a través de la asociación ANAIN, que se ha creado precisamente este año, con la que hemos podido hacer esa interlocución, que compartirá, ¿no? Pues esas líneas de trabajo también con las artes escénicas, el teatro, el circo, la danza, ¿no? Quiero decir, y por supuesto el marco normativo y desarrollo que veníamos hablando, ¿no? Yo creo y confío que si, centrándome solo, en lo que es artes escénicas en vivo, no hablo de otras cuestiones que tienen que ver con patrimonio, con libro, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que son líneas que nos van a ayudar a avanzar ahí, que establecen ya nuevas formas de relacionarnos con sectores que no estaban de manera clara en el departamento, bien porque no se había generado ese puente, bien porque no había existido hasta ahora la necesidad de estar, ¿no? Pues hablábamos de ANAIN, pero por ejemplo con los artistas visuales ha ocurrido algo similar y de ahí que todo lo que estamos haciendo ahora en cuanto a compra de obras de arte de manera directa ha generado otra forma de establecer relación con ese sector. Eso, bueno, si podríamos hablar de algo positivo en esta pandemia, quizá es lo que ha generado y que eso, por ejemplo, creo que ha venido para quedarse, ¿no?
y seguir trabajando en medidas, protocolos, estudios para, como decíamos antes, ¿no?, para poder vivir o convivir con este virus sin evitar suspensiones, aplazamientos, sino hacer, bueno, que convivan de una manera, ¿no? Porque es verdad una cosa, y es que el público está respondiendo fenomenal. El público está ávido de cultura, necesita acudir, disfrutar, crecer personalmente, ¿no?, y acude a los teatros, a los auditorios, de manera, vamos, nos responde muy bien, ¿no?, en la medida que los aforos dejan, por supuesto, ¿no?, porque el público lo necesita. Entonces yo creo que hay que generar esos mecanismos para que pueda seguir existiendo exhibición y el público acuda en una garantía sanitaria absoluta. El público está respondiendo muy bien, es cierto, el público necesitamos la cultura, pero sin embargo también el miedo es libre, ¿no? Y luego las condiciones sanitarias pues no están en nuestra mano al 100%, no las controlamos, así estamos. ¿Qué transformaciones traerá todo esto de cara a cómo vamos a vivir de aquí a futuro la cultura? Hablamos de espectáculos que ahora ya no se pueden vivir como hace 6 meses, ¿no? Un concierto con 10.000 personas o tantas otras cosas más. ¿Cuál será la situación que nos deje esto? ¿Cambiará la forma en que disfrutamos de la cultura, sobre todo cuando estamos hablando de una experiencia, porque hay muchas formas de cultura, pero hablemos de la experiencia cultural? ¿Qué opinas, Rebeca? Bueno, a ver, va a ser complicado y sin duda va a darse un cambio. Esto es así, ¿no? O por lo menos hasta que llegue la vacuna, no lo sé, ¿no? Está claro que este virus se propaga en las multitudes, se propaga en los encuentros sociales, de manera que hay que generarlos en garantía sanitaria, ¿no?, con seguridad, uso de mascarillas, lavado de manos, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya se han puesto en marcha iniciativas que han funcionado fenomenal, porque la cultura ha sido y es un lugar seguro, es decir, no se han detectado brotes ni contagios en ámbitos culturales. En verano es verdad que casi todos los programas transcurrían al aire libre, con lo cual eso siempre da mayor confianza, pero a partir del otoño se ha vuelto al interior. Nuestra comunidad no nos deja alargar mucho el aire libre y no se han producido, como digo, brotes, al menos que los equipos de rastreo hayan detectado, y que nos pongan en peligro, ¿no?, o pongan el ámbito cultural en peligro en ese sentido. Hemos generado protocolos que han permitido hacer cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la Nine Club Fest, conciertos que en el 2019 no nos hubiéramos imaginado verlos así. Pues el público ha estado en su silla, sentado, sin moverse, con la mascarilla en su lugar, esperando a salir cuando la megafonía le indicaba las mesas situadas en tal sector, por favor permanezcan sentados, salgan los de las mesas en tal sector. Es decir, el público ha entendido, y lo mismo en los teatros. La red de teatros, por ejemplo, ha generado unos protocolos adaptados luego a las casuísticas de cada casa de cultura, por tamaños, etcétera, y el Teatro Gayarre o el Moon, muy adecuados para generar, como digo, las entradas y salidas, la permanencia en la sala, y el público ha entendido que así se puede tener cultura. Y el público ha preferido tenerla así, con la mascarilla puesta, sin moverse de su asiento y esperando pacientemente, a quedarse sin ella. Con lo cual yo creo que ese viraje ya se ha hecho. Y el público ha entendido que si no, los músicos, los artistas, los profesionales del ámbito cultural van a desaparecer y no están dispuestos, ¿no? La experiencia que tenemos con el público es que acepta los protocolos que se le exijan con tal de poder disfrutar de un concierto, de una representación de teatro. Eso es así, Ana, pero ¿esto va a durar cuánto? ¿Volveremos a estar todos abrazados, disfrutando en una gran sala de conciertos? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a acostumbrar a esto, ha venido para quedarse, o habrá marcha atrás? Bueno, yo confío en que sí, en que la experiencia que nos da el vivo, ¿vale?, el directo, no va a desaparecer, va a volver, y volverá, lo que pasa que no sabemos cuándo. Sí que es verdad que hay, digamos, que esta situación tan excepcional pues ha venido, digamos, a enseñarnos, ¿no?, a convivir con el virus y con esta situación. Entonces sí que van a venir, o va a haber cambios, o va a haber hábitos que van a permanecer, que vienen para quedarse, y como dice Rebeca, pues ya nos estamos adaptando. Entonces hay ciertas cosas que sí vienen para quedarse, pero yo estoy convencida que volveremos a lo que conocíamos, ¿no?, a vivirlo de esa manera, principalmente porque lo necesitamos, porque al final somos seres sociales por naturaleza, y bueno, de hecho hay estudios, ¿no?, que demuestran que digamos, el grado de satisfacción con la vida y la felicidad
es mayor en esas personas que acuden a ese tipo de eventos, ¿no? A conciertos y a festivales. Entonces, es algo necesario, esa experiencia la tenemos que recuperar, pero lógicamente cuando se pueda y en las condiciones que se puedan, es decir, hay que ir poco a poco. Pero sí, yo sí soy positiva y creo que volveremos. Volveremos, pero quizá también convivamos con lo que ahora hemos descubierto. Por ejemplo, pues las obras de teatro por streaming, ¿no? O el adelanto de los horarios en las obras, en los auditorios. ¿Crees que conviviremos con nuevas fórmulas que hemos descubierto en este momento de pandemia? Yo creo que vamos a tener que convivir mientras no sea posible otras. Es cierto que se pueden crear las dos posibilidades, ¿no? Que se puede convivir con el espectáculo en vivo y con el streaming. En el caso del teatro, de las artes escénicas, la comunicación que se establece con el interlocutor no es la misma, no es la que se puede generar por streaming, pero sí que puede ser. Yo creo que muchos empezamos a ver teatro en televisión, con todo aquello de los estudios 1, que creo, en concreto, luego estamos tan acostumbrados a la experiencia de las redes sociales, de poder ver algo en YouTube, que tengo dudas de si somos capaces, y me sitúo a mí mismo, de pagar por ver algo, ¿no? Sin la experiencia del directo. Pero sí que son experiencias interesantes que deben convivir. Nada cambia a la experiencia de estar relacionándote, porque al final es una relación entre el artista y el público en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Nada puede cambiar eso. Lo que sí que tenemos que ser es ágiles, ¿no? Con todas estas normativas. Se le pide a la Administración dos cosas que son muy difíciles para la Administración: agilidad y valentía, ¿no? En este aspecto. Valentía para ir un paso por delante, para establecer nuevas iniciativas, para que en verano, si se abre un poco el campo, seamos capaces de crear programas, hacer actuaciones, ya que parece que... A ver, igual yo soy alarmista, pero ya que parece que las fiestas de pueblo no van a ser lo mismo, pues por lo menos que tengamos ese acceso del que estamos hablando a todos, que nos enriquece, que tenemos que agilizar un poco los plazos en todo, ser capaces de ir un paso por delante. Y creo, ojalá, volvamos a la experiencia en vivo. Ojalá. Todos queremos volver, ¿eh? La cuestión es si lo haremos antes o después y sobre todo si podremos o querremos convivir con otros formatos, ¿no? Otras maneras de disfrutar la cultura que pues a la fuerza también han surgido y a la que nos estamos acostumbrando, y hasta hay públicos que quizá sigan demandándolo, ¿no? Esto es interesante. Al fin y al cabo, vosotros estáis sobre el escenario mayoritariamente. Rebeca nos aporta el papel de la Administración. Me resulta también muy interesante conocer qué opina Chuma, que él está representando a los trabajadores del espectáculo y que quizás están entre bambalinas, ¿no? ¿Cómo habéis visto la llegada de estos nuevos formatos? ¿Volveremos a la experiencia masiva? ¿Sobreviviremos con todos los formatos que hemos descubierto? Hombre, no cabe duda que el streaming ha sido una herramienta, ¿no? En los momentos que no se ha podido, pues, asistir presencialmente a los diferentes eventos, ¿no? Y eso está así. Ahora, que venga para quedarse, yo no, la verdad, no soy sociólogo, no sabría decírtelo muy bien, pero a ver, yo parto de una premisa que es que el humano necesita socializar. Es decir, desde una pantalla no puedes hacerlo. Tienes que asistir a actos sociales. La cultura determina, pues, otros espectáculos también como actos sociales, de alguna manera, pues, para disfrutar y para un punto de encuentro también, ¿no? Entre humanos y entre personas, ¿no? Que existen en ese sitio. Entonces, creo que por esa misma vitalidad del ser humano, eso va a volver a ese mismo sitio. Nos acostumbramos a todas las cuestiones, ¿no? Si nos ponen unas normas, los humanos nos acostumbramos a esas normas, tarde o temprano, y no nos cuesta mucho, ¿eh? Nos adaptamos muy rápidamente y seguramente, a ver, esto es una valoración muy personal, pero creo que llegará el momento de que hasta nos olvidemos un poco de esta pandemia, ¿no? Pasado el tiempo, es decir, cuando ya se normalice toda esta situación, seguramente llegará ese momento de olvido y de que podamos disfrutar de los conciertos y volvamos a ese sitio. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está en socializar y eso creo que va a ser evidente, va a ser así. Sin embargo, hay una cuestión que igual sí que nos gusta y es el hecho de poder llegar a muchos más públicos, ¿no? O sea, el streaming y las retransmisiones online lo que han traído también es, por un lado, nos separan. Aquí ahora mismo no tenemos público, nos gustaría tener público, pero estamos llegando a muchísima gente que de otra forma no llegaríamos. Ahí hay un equilibrio interesante, Rebeca. Bueno, sí, pero es verdad que, como dicen ellos, la experiencia del directo en el ámbito cultural es fundamental.
Yo creo que llegar a otros públicos es cuestión de efectivamente ser creativos y generar programas y fórmulas que lleguen, quiero decir, porque es verdad, como decía Miguel, valentía, me apunto, agilidad en la administración, bueno, pues puede ser una asignatura pendiente. Ahí más condicionado. Pero sí, pero es verdad, por ejemplo, que este año en verano además se creó en tiempo récord, ¿no? A pesar de esto que decimos de la agilidad, un programa con los pies en las nubes que fue a espacios que en otro tiempo no nos hubiéramos planteado, ¿no? Espacios singulares en Navarra, patrimonio paisajístico, patrimonio monumental, espacios singulares, ¿no? Además con aforos muy reducidos que generó en esta experiencia del directo una intimidad con el espectador que de otra manera a lo mejor no se hubiera producido, ¿no? Eso es llegar a otros públicos, eso es llegar a otros ámbitos, eso es hacer crecer al propio territorio y la comunidad en cultura, ¿no? Yo creo que va por ahí, porque efectivamente el streaming, bueno, pues ha sido una solución, bueno, una fórmula para que se mantuviera el trabajo, pero sin espectadores en la sala, lógicamente. Y eso ha tenido su tirón, y es verdad que quizá en sector de población más joven engancha más fácil, es verdad que en estos momentos de situación un tanto crítica que hemos atravesado en Navarra, ¿no? Pues grupos vulnerables pues han podido tener quizá en el ámbito de la lírica, ¿no? La apertura de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Navarra, que tiene un número de abonados importantes, pero digamos que pertenecen a grupos pues quizá por edad vulnerables, ¿no? Que quizá no se hubieran atrevido, había algunas llamadas que eran, es que mis hijos no me dejan ir al teatro, ¿no? Pues bueno, hemos podido a través de la televisión llevárselo a su casa, ¿no? Pero en este momento muy concreto. Yo creo que han venido otras fórmulas para quedarse. Por ejemplo, hemos tenido que darle la vuelta al ticketing. ¿Por qué? Porque la trazabilidad era fundamental. Saber quién estaba sentado al lado de quién, porque en el caso de que hubiera un brote, poder localizar para los equipos de rastreo lo más rápidamente posible. Bueno, pues esa trazabilidad que ahora está implantada desde un punto de vista sanitario, puede estar implantada o puede darse una vuelta más desde un punto de vista de conocer bien al público. ¿Qué le gusta, qué no le gusta, cuándo acude, por qué acude? Y nos da información más sobre el público, pues para poder tener programas más adecuados, identificar carencias, ¿no? O cuestiones, por ejemplo, como las entradas-salidas, los desalojos, ¿no? Pues hacerlos de una forma más ordenada, que eso va a venir bien en cualquier caso, no solamente por cuestiones sanitarias, ¿no? Sino por, bueno, pues por otras cuestiones de evacuación, etc. Yo creo que esas cuestiones más de logísticas, de organización, que nos ha hecho a todos ponernos a plantearlas, esas sí que van a ser importantes y mantener. Estas otras fórmulas de exhibición, pues son las que habrá que ver y valorar efectivamente si han venido para quedarse, sí o no, y en qué sectores de población, en qué géneros, ¿no? Porque efectivamente la experiencia del directo y esa complicidad que se establecía con el público, eso a través ni del streaming ni de las pantallas es inigualable. Está claro que con el streaming y con todo lo que tiene que ver con Internet hemos ganado en accesibilidad, hemos salvado la papeleta, pero perdemos la magia del directo y bueno, está el tema también económico. ¿Es sostenible desarrollar actividades culturales con poquita gente, con un pago que desde luego no es el habitual porque no estás en sala? Ana, el equilibrio es muy complicado, ¿no? El equilibrio es complicadísimo y yo te diría que es, vamos, misión imposible. Buscar la rentabilidad en unos aforos tan pequeños, lo que es desde la iniciativa privada, es inviable, ¿vale? Estamos hablando de ejercicios en los que, bueno, pues, los promotores realmente vivimos de juntar gente y cuanto más gente mejor. Nosotros sí que tenemos calculado, hay un umbral de rentabilidad que, digamos, a partir de un 60-70% del aforo de una sala, es a partir de cuando nosotros empezamos a tener un beneficio. Lógicamente, esto nos está dando. Nuestro objetivo ahora, precisamente, es, junto con la administración, es no parar la rueda, simplemente no parar. No estamos hablando, por supuesto, de tener un beneficio, nadie está pensando precisamente en eso, pero sí que nuestro objetivo es, digamos, mantener la estructura que tenemos y poder sobrevivir. Y para eso es vital, aunque sea con estos aforos pequeños, mantener esa rueda en movimiento, ¿no? Con la complicidad de la administración, permitir que se nos deje trabajar de alguna manera para que todo nuestro entramado, todo, digamos, nuestra cadena de valor, ¿vale? nuestro personal, pueda seguir trabajando y pueda seguir funcionando, ¿no? Y eso es vital, pero lógicamente el streaming, como bien explican, yo sí que creo que ha venido para quedarse, pero nunca para sustituir la experiencia en vivo, sino que nos ayuda, por lo menos al menos a nivel de promotores,
digamos, para complementar igual, para completar esa experiencia que le estamos dando al público, pero nunca para sustituirla, ¿no? Entonces hay que ser un poco creativos y pensar también en qué más, además de la experiencia en directo, podemos aportar, pero no creo que en ningún caso que vaya a sustituir. Antes habéis hablado, y lo hemos puesto encima de la mesa, ¿no?, del papel esencial que debe tener la cultura. ¿Qué hace falta, Miguel, para que se reconozca del todo, ¿no?, ese papel necesario? Ya no solamente hablamos de las muchísimas personas que están involucradas, de que económicamente mueve más dinero en Navarra, por ejemplo, que el sector primario, sino hablamos de algo más, ¿no? Es un sector esencial que a veces no se le reconoce como tal. Yo creo que necesita de unas cuantas cosas. La primera, visibilidad, ¿no? Visibilidad que en todos los ámbitos y en todos los espacios, desde este mismo periódico, desde los medios de comunicación, desde las iniciativas privadas, desde la administración, se le dé un lugar predominante. Quiero decir, porque si no, al final, para el público en general somos muy pequeños. Yo soy consciente que, por ejemplo, a una obra de teatro hay una amplísima mayoría de gente de la población que no ha ido nunca y que es difícil acceder. Programas para fomentar pues que podamos acudir al teatro, que siempre hablo del teatro porque hablo de mi sector, ¿no? Pues que es algo vivo, que es divertido, que es educativo. Claro, en esa visibilidad influye determinantemente la educación como punto de partida. Una diferenciación con el ocio, darle otros valores que no tiene el ocio, porque eso nos alimenta, no es solo divertido, nos reporta conocimiento, posición frente al mundo, una posición crítica frente a las cosas que nos pasan. Un apoyo económico evidente y necesario por parte de la Administración. Para otorgar todos estos programas de los que estamos hablando hace falta dinero. También una implicación y una comprensión por parte del sector. De esto que decía Rebeca al principio, que a mí me parece fundamental, que es interesante apoyar a los espectáculos mayoritarios, pero hay espectáculos que solo van a llegar a 100 personas, que es necesario convivir, que a veces no es fácil, porque desde el propio sector somos deliberadamente subjetivos, ¿no? Todo uno siempre piensa que lo que está haciendo es interesante, educativo, puede llegar a mucha gente y debe llegar a mucha gente, pero para que la cultura tenga yo voy siempre a lo mismo. Creo que es imprescindible que sea desde la Administración sea declarado un bien esencial, aunque parezca algo que pueda ser simbólico en un inicio. Creo que a partir de ahí pueden llegar ayudas, puede llegar una concienciación, educación, apoyo económico, concienciación social. Yo creo que hay parte de todo. Lo que nos interesa es fundamental, ¿no? Ahora mismo yo no sé si la cultura es más interesante enfocada al ocio para la sociedad, digo en general, a esos momentos de ocio en los que necesitamos distraernos, que como un valor esencial. Sí, probablemente ambos, Chuma, ¿cómo podemos proteger más la cultura? Y digo más porque yo creo que hacemos muchas cosas, ¿no? Aquí nosotros en el diario, que decías, Diario Navarra tiene un Diario 2, que es exclusivamente cultural todos los días, y yo creo que hay muchísima gente que reconoce y apoya, pero parece ser que hacen falta más cosas, ¿no? Chuma, ¿tú qué apostarías? Yo apostaría por procesos de mediación, ¿no? Con toda la estructura social, ¿no? Creo que eso es algo fundamental, y además procesos de mediación profundos. Creo que inculcar que la gente asista a espectáculos de danza, de ópera o de cualquier otra disciplina que no son, vamos a decir, muy habituales para la sociedad, pues creo que es fundamental. Y eso hay que hacerlo de una manera coordinada con educación, con programas ya de manera transversal. Y se tienen que disponer en el tiempo, además, de manera muy constante, ¿no? Para que estén ahí, para que surjan efecto. Siempre hablamos de la mediación y siempre la tratamos un poco como relativa prácticamente al evento que se está produciendo en ese momento. Y creo que lo que se tiene que dar es un proceso de mediación mucho más profundo, mucho más estructural.
¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, la gente va a demandar al asistir con el tiempo, ¿no?, a esos espectáculos. ¿Por qué? Porque se ha producido un poco ese proceso, ¿no? Y creo que sería una herramienta, claro, esto es una herramienta, vamos a decir, a medio o largo plazo, pero hay que iniciar todos esos caminos que ya se están haciendo, ¿no?, pero que bueno, que hay que potenciarlos e impulsarlo más, es evidentemente. Incluso reconocerlo legalmente, Rebeca, como bien esencial, que la cultura sea por ley, ¿no? Sí, bueno, esa es una demanda que normalmente en nuestros encuentros con el Ministerio también de alguna manera ponemos sobre la mesa, ¿no? Porque eso ayudaría, ¿no? A fin de cuentas, de facto es, creo yo, y de hecho durante el confinamiento es que ha sido claro y obvio, ¿no? Nosotros desde el departamento realizamos una encuesta de hábitos culturales y el resultado fue que durante el confinamiento las personas en su casa habían necesitado, habían echado mano de la cultura pues para sobrellevar el confinamiento emocionalmente, bueno, pues de una manera más fácil, ¿no? La vuelta a la lectura, la música, el tema audiovisual, pero en audiovisual no solo series y cine, sino también pues buscar en el ordenador, ver, pues como decía Miguel, ¿no? Casi volver a Estudio 1, ¿no? Pues las representaciones de teatro, etcétera, ¿no? Yo creo que de facto es necesario reconocerla. Y yo creo que estos pasos, ¿no?, el caso de Navarra, que vamos muy por delante, incluso, como decía, del propio Gobierno central con la Ley de Derechos Culturales, con este trabajo que iniciaremos con la Ley de Profesiones de la Cultura, pues yo creo que ayudará a eso, sí. Hay voces que, bueno, comparan nuestra situación a nivel nacional, ya no solamente en Navarra, con otros países, ¿no? Por ejemplo, en Francia o en Alemania, donde la cultura se protege muchísimo más que aquí. ¿Qué hace falta para que lleguemos a esos estándares de calidad y de protección, Rebeca? Bueno, pues yo creo que hace falta una reflexión profunda, una convicción también profunda y mucho trabajo, ¿no? Una convicción para convencer en el reparto de presupuestos, en la propia estructura de los gobiernos y departamentos, en la elección de las personas, que efectivamente la cultura no es cualquier cosa, no cualquiera puede estar, bueno, pues, no sé, tomando decisiones, representando al sector de una manera, bueno, pues global, ¿no? También reflexión, porque efectivamente arrastramos inercias que quizá esta pandemia nos ha puesto sobre la mesa, que algunas están fenomenal, pero que otras hay que cambiar, otras hay que crear nuevas, otras hay que reforzar, ¿no? Y yo creo que efectivamente, ¿no?, pues dotación presupuestaria suficiente es fundamental, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues nos corresponde a nosotros ahora o a mí, o a todas, exigirla, pedirla y mantener, ¿no? Porque, bueno, pues desde luego todo es necesario para que la cultura tome el lugar que le corresponda, ¿no? Ese movimiento y ese posicionamiento de la Administración es fundamental, que duda cabe, Ana, pero quizá también, y esta es una pregunta un poco trampa, ¿no?, ¿es cultural que la cultura no se valore como en otros países europeos? Quiero decir, ¿aquí entendemos de otra forma la cultura? Pues no sé si es muy lógico, la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero yo creo que Rebeca ha dado la clave. Yo creo que hace falta realmente un ejercicio muy importante de convicción y sobre todo de concienciación, pero de todos, por todas las partes, no solo por la Administración, sino por la ciudadanía, ¿no? Yo creo que precisamente en esos países tienen como muy en su discurso la importancia que tiene la cultura en la calidad de vida. Y aquí yo creo que todavía eso no ha llegado. A eso me refiero. Entonces, yo creo que es un ejercicio de todos, o sea, no solo de la Administración, que por supuesto tiene que liderar eso, pero lógicamente nos tenemos que autoconvencer nosotros mismos, ¿no?, para saber luego llevar a cabo, digamos, todo eso, porque luego al final eso conlleva pues, a políticas de protección, etcétera, ¿no? Pero yo, más que, porque siempre se habla, ¿no?, de proteger la cultura, yo es que creo que no deberíamos de llegar a tener que proteger la cultura. O sea, realmente deberíamos tener, digamos, un tratamiento igual al de otros sectores y entonces no nos haría falta que nos protegieran. Si realmente en España la cultura supone un 3,2% del PIB, que los presupuestos sean equitativos y lleven un 3,2% para la cultura. Si todo se trasladara, ¿no?, y todo se hiciera de esa manera equitativa, no necesitaríamos esa protección, pero lógicamente todo pasa por esa concienciación de todos, sin duda. Hay una cuestión, perdona Belén, Rebeca, aprovechando una cuestión que ha comentado Ana, creo que además arrastramos, con esto que decíamos,
una concepción en cuanto a la protección de la cultura muy concreta y muy ligada al patrimonio. Quiero decir, arrastramos un patrimonio cultural arquitectónico, monumental, pictórico muy grande, es decir, tenemos grandes pinacotecas, tenemos ejemplos de patrimonio increíbles, ¿no? La Alhambra, el Museo del Prado, por no circunscribirme solo a Navarra, ¿eh? Entonces creo que tradicionalmente se ha relacionado siempre, ¿no?, la protección a la cultura con la protección del patrimonio, que tiene que ser también así, no quiero desligar, y hay otros ámbitos culturales que quizá hayan quedado pues más en entredicho y que por supuesto también están ahí, son necesarios y los que hay que impulsar, ayudar a crecer, proteger en determinados momentos, pero impulsar, ¿no? Un poco, yo creo que ahí nos falta todavía hacer ese cambio que otros países ya lo han hecho, es decir, el patrimonio está, pero el ecosistema cultural que se ha generado, me da igual, artes escénicas en vivo, pero hablo del libro, hablo de cualquier ámbito, del cine, ahí está también, y eso es cultura y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? El patrimonio también, pero eso también. Miguel, sobre lo que están comentando, ¿qué aportarías? Bueno, a ver, yo creo que es un tema también de mucho tiempo y educacional. Es simplemente para, cuando sale una nueva noticia de la pandemia, por poner un ejemplo, para nosotros llegar al punto de encontrar en qué momento te encuentras de porcentaje de ayuda, de apoyo a través de la cultura, cuesta mucho llegar a la noticia. Se habla siempre de turismo, de los bares, quiero decir, como valor intrínseco de la cultura y de un sector profesional que trabaja en ello, que aporta más de un 3% del PIB. Quiero decir, hace falta una labor constante que va a durar mucho tiempo de intensidad en la identificación y el apoyo a la cultura. Ojalá no hiciera falta apoyarla, pero ahora mismo es necesario. Y fundamentalmente esto se traduce muchas veces en presupuesto. Yo creo que es necesario desde el punto de partida, desde educación, es que mucha gente no va a ir al teatro jamás, mucha gente no va a ir a la danza, a los espectáculos. Entonces me parecía muy interesante lo que decía Chuma de una interrelación y un facilitar el acceso a la cultura es fundamental. ¿Es bueno mirarse en el ejemplo de otros países que nos llevan ventaja, Chuma, o eso a veces genera frustración? Hombre, pues es bueno en el momento de que los tildamos como objetivos, ¿no?, también para llegar a ese asunto, ¿no? Siempre se producen puntas de lanza en ciertas cuestiones y ahí pues esta es una de ellas. Como Navarra ha sido punta de lanza también en el hecho de establecer modelos culturales y programación en esta pandemia, y ha sido un ejemplo para otras comunidades, y eso hay que decirlo, y hay que dar enhorabuena al departamento por ese motivo. Pero creo que lo comentaba antes, ¿no?, los procesos de mediación aplicados con unos presupuestos también, ¿no?, que establezcan ratios de calidad, y eso es determinante para poder establecer un modelo cultural fortalecido y fuerte y bueno, y que llegue a todos los sitios. Eso es fundamental, eso creo que nadie lo puede discutir. Ahora, yo tampoco me gustaría quedarme con las palabras todo el rato sentidas o de ayuda o de protección. Creo que todos pagamos nuestros impuestos en estas cuestiones para que se derive, y esto lo entendemos como algo fundamental del ser humano, de nuestra sociedad, diría, ¿vale? Entonces, no podemos estar todo el rato con la palabra ayuda o protección en este sentido. Es obligado hacerlo. Hay una ley de derechos culturales y esto es su obligación hacerlo. No lo tildemos en ese sentido todo el rato, ¿no?, porque estaríamos de alguna manera minorizando también el valor de la cultura en ese sentido. Y no creo que sea la cuestión, ¿no? Creo que se debería más dar por el compromiso. Y cuando cambiemos un poco esos discursos, igual cambiamos la forma también de ver la cultura, ¿no? No es un gasto. Lo establecemos como gasto, decimos, joder, macho, gasto. Pues no, yo no lo veo como un gasto, lo veo como algo necesario para la sociedad. Y esto, los discursos hay que cambiarlos, y creo que es fundamental empezar nosotros mismos, ¿no?, a cambiarlos un poco, ¿no? Y en ese sentido, pues sería una buena ayuda. Exactamente, esto me gusta. Nosotros mismos tenemos que ir cambiando para que
la sociedad, ¿no? Y las dinámicas cambien. Al fin y al cabo, la Administración tiene un papel importantísimo y vosotros en vuestros sectores también, pero todos los ciudadanos, cada uno de nosotros consumimos cultura en mayor o menor grado. Y quiero también plantearos, antes de terminar, una cuestión que me parece interesante y que por lo menos nos debe llevar a la reflexión. Llegan las Navidades. Es un tiempo en el que vamos a hacer muchos regalos, vamos a gastar, vamos a invertir. Hay que hacerlo pues con sentido, ¿no? Y quizá también podemos desde aquí lanzar un llamamiento a todos los que nos están escuchando, nos están viendo y nos van a leer mañana, porque algunas, por ejemplo, alcaldesas, ¿no? de Barcelona, de París, ya han dicho, no sé si hay que llegar tan lejos, que estas Navidades no se compre en Amazon, que se consuma producto local y, a ser posible, cultura local, ¿no? Kilómetro cero. ¿Cómo lo ves? Rebeca, ¿te sumarías a esa propuesta? Bueno, nosotros yo creo que ya lo hemos ido haciendo. De hecho, en mayo-junio, ¿no? El Kilómetro Cero Fest, que aquellas retransmisiones de conciertos, ¿no? En streaming desde Baluarte eran con artistas locales, ¿no? Algunos de los programas que hemos implementado, como Con los pies en las nubes o Ser o Ser, eran con compañías y artistas, compañías de teatro y profesionales locales. Le dimos una vuelta a las programaciones de nuestros programas más emblemáticos y tradicionales, como Festival de Olite o Cultur o Semana de Música Antigua de Estella, para que tuviera más presencia, por supuesto que sí, los profesionales navarros, ¿no? Yo creo que eso es un compromiso que ahora más que nunca hay que seguir manteniéndolo, y además yo creo que la sociedad lo entiende bien, porque la sociedad ha entendido bien acudir a un supermercado a comprar el producto, las verduras, las frutas navarras, pues lo mismo, ¿no? En ese, a mí no sé si me gusta hablar mucho de consumo cultural, de disfrute cultural, ¿no? Pero las dos cuestiones me sirven, ¿no? Igual que con la Feria del Libro de otoño, ¿no? En el que en una misma feria estuvieron librerías, las librerías de proximidad, las que tú acudes y te pueden, bien porque te conocen o bien porque entienden bien lo que les estás demandando, recomendarte un libro, ¿no? Las librerías de proximidad, los editores de Navarra, ¿no? La Nain Club Fest, que son con los promotores y las empresas navarras que están trabajando aquí con la música, ¿no? Yo creo que el compromiso está y ahora es necesario, sin duda, está y ha de seguir estando, ¿no? Entonces, no sé si se trata de Amazon o no, pero desde luego, en la medida de lo posible, lo que dependa del departamento, ¿no? Desde luego el compromiso está y seguirá. ¿Ayudaría, Ana, el disfrute, como dice Rebeca, de la cultura local y una apuesta clara, ¿no? Estas Navidades por incluso pues, tickets, bonos? Hay muchas formas de regalar cultura. Sin duda, yo creo que precisamente con el punto anterior que hemos estado comentando, ¿no? De esa importancia que tiene, digamos, de concienciación todos de lo importante que es la cultura en nuestra vida, quizá deberíamos de lanzar entre todos ese mensaje, ¿no? A la ciudadanía, es decir, somos un sector que somos relativamente frágil, es verdad, pero somos un sector muy potente. O sea, aquí en Navarra trabajamos más de 9.000 personas en este sector, suponemos un 2,5% del PIB. No solo aportamos a nivel de salud mental o emocional, ¿no? Sino que estamos aportando mucho económicamente también como motor económico a esta sociedad. Entonces, en el momento en que todos nos empiecen a ver de ese modo, quizá, digamos, vayamos obrando en consecuencia, ¿no? Entonces, hacer ese llamamiento y decir, apostad por la cultura, se puede regalar cultura, y además yo creo que es un regalo fantástico, fuera de... sí que es verdad que ayudaría mucho, ¿no? Y que empiecen a poner un poco el foco en lo que es de aquí, en lo que estamos trabajando, en las empresas y en los profesionales de aquí, y apoyar de alguna manera eso, ¿no? Y yo creo que hemos demostrado además que estamos haciendo una cultura segura, que se está trabajando muy bien, que se puede ir a los recintos, se puede ir a los eventos tranquilamente, independientemente del aforo, que se están haciendo las cosas bien como para poder ir y disfrutarlo, sin duda. Miguel, ser conscientes de esta situación que nos habéis dibujado entre todos nos hace y nos ayuda a ser más conscientes también en nuestro día a día y en acciones que están a la mano de todos, ¿no? Como esto que comentamos. Sí, yo creo que además la experiencia está siendo, lo comentaba Rebeca al principio, fantástica en cuanto al público. Yo no había vivido representaciones tan extraordinarias como las que han ocurrido a partir de verano, después de la pandemia. Al público se le ve distinto y nuestra actitud yo creo que también es distinta. Yo creo que desde todo el sector estamos
extremadamente concienciados de que tenemos que ser ejemplares, en el comportamiento, en no solo difundir como un eslogan, sino que es cierto, la cultura es segura, no está habiendo contagios, pero por otra parte esta visión de lo extraordinario, lo natural, ahora se ha convertido en extraordinario. Entonces, acudir para el público a una representación teatral es un disfrute, o a un concierto, lo que sea, es un disfrute que como regalo es una gozada, porque estamos acudiendo a entornos que normalmente eran ordinarios y que se nos han olvidado. Se nos ha olvidado. Yo tengo muchísimas ganas de ir a un concierto, que luego hablamos de streaming, un concierto de verdad. Que se mueva la camiseta. Con la gente cerca, que te puedas mover y todo eso. Estamos ávidos de eso, entonces qué mejor regalo ahora. La apuesta por el producto local. Voy a cambiar el discurso, no quiero hablar de protección, pero lo necesitamos, y ese apoyo te va a repercutir en que tengas más actividades cercanas. Por supuesto que hay que ver, una persona que va a cualquier acto cultural va a acabar yendo a otro. Entonces, ahora mismo yo casi me daría igual que fuera a una compañía estatal, a una compañía internacional, pero que vayan a ver cultura. El deseo a alto nivel y, a ser posible, localizado, porque estamos en Navarra, pero está muy bien. Porque no hay nada mejor, yo creo, ¿no?, que ver esa sonrisa, y ahora que llevamos mascarilla, bueno, pues esa mirada que brilla a alguien que está sentado en una sala. Y se lo pregunto a Chuma, ¿no?, que muchas veces los trabajadores del espectáculo, técnicos de sonido, técnicos de luces, personal de todo tipo que está en torno a ese espectáculo, cuando ellos están tocando, actuando, estáis viendo, a mí me ha tocado estar con vosotros entre bambalinas, ver cómo os quedáis embelesados, viendo cómo esa persona está en un universo mágico, ¿no?, que no tiene comparación, porque la cultura da algo que no se puede tocar, pero sí se puede vivir. Sí, se produce una transmisión de energía y eso es así, ¿no? Entonces, cuando estás en un espectáculo y hablamos del directo, claro, existe esa magia, existe esa energía y eso no lo puede sustituir nadie, ¿no? Fíjate, ahora se acercan fechas, ¿no? En Navidad ahora mismo va a haber espectáculos infantiles. ¿Quién acompañó a sus hijos o a sus sobrinos, ¿no?, a un espectáculo infantil y está viendo el espectáculo infantil y ve al crío que, bueno, que está disfrutando como si, bueno, es que eso sucede ahí, sucede, y esa magia sucede en ese momento. Eso tiene un valor incalculable, es que no nos damos cuenta de ese asunto y eso no lo podemos de alguna manera cuantificar, ¿no? Eso que vaya por delante. Y cuando hablamos de este kilómetro cero, ¿no?, yo lo veo un poco también en el hecho de que, claro, son espacios colaborativos que generan comunidad y eso tiene que generarse en comunidad. Y evidentemente no es cuestión de vetar que venga producto extranjero, que venga producto de fuera, no, 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 pero sí que hay que impulsar esa comunidad y ese espacio colaborativo de consumo, ¿no?, del esto. Y se hace, y hablaba Rebeca sobre el tema de los programas propios del Gobierno de Navarra, me parece que son auténticos caramelos, son auténticas joyas que existen en el Gobierno de Navarra. Durante muchos años hay programas, o sea, que son longevos y son excelentes. Pero hablamos también de la red de circuito, del Teatro de Navarra, también tenemos ahí productos en ese sentido. Hay mucha cultura aquí y mucho espacio colaborativo que podemos expandir y podemos realizar. Cuidémosla, valorémosla, protejámosla y disfrutémosla. Eso es. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado a hacer esta especie de radiografía, ¿no?, del sector de la cultura navarra en este momento complicadísimo que tenemos que ir superando entre todos, y yo creo que habéis dado claves importantes para que así sea. Rebeca Esnaola, consejera de Cultura del Gobierno de Navarra, gracias por estar hoy en Diario de Navarra, en nuestro foro de En Vivo. Ana Zamarvide, promotora de conciertos y presidenta de la Asociación Navarra de la Industria Musical, ANAIM, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Miguel Goicoetxeandía, actor de teatro y representante de la Asociación Navarra de Artes Escénicas, NAPAE. Ha sido un placer, Miguel, gracias también. Y, como no, Chuma Huarte, representante de la Asociación de Trabajadores del Espectáculo de Navarra, ATEN, gracias. Gracias, miles. Por estar hoy aquí con nosotros. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este foro de En Vivo, el encuentro que ha organizado Diario de Navarra en torno a la cultura. Buenas tardes.